Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Vamos a resolver algunos problemas más respecto a los ciclos de ranking, pero en específico ahora vamos a ver algunas variaciones que se puede presentar en este ciclo. Ya hemos visto la parte teórica, lo fundamental de estos ciclos. Ahora vamos a ver un poco más de sus variaciones. Entonces vamos a comenzar con el problema número 4, que nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente, una planta de potencia opera con un ciclo ideal con regeneración y recalentamiento. La potencia neta de la planta es de 100 megawatts. El vapor entra a la turbina de alta presión a 12 megapascales y 550 grados centígrados y sale a 0,9 megapascales. Parte del vapor es extraído a 0,9 megapascales para calentar en el calentador de contacto directo. El resto de vapor es recalentado a 500 grados centígrados y se expande en la turbina de baja presión a 8 kilopascales. Inciso A, determinar la eficiencia térmica del ciclo. Inciso B, determinar el flujo másico del vapor que sale de la caldera. El inciso C es un inciso que, bueno, es básicamente volver a realizar el mismo problema, pero en este caso ya no tiene que ser 12 megapascales, sino 15 megapascales. Lo que vamos a hacer con el inciso C va a ser que este mismo ejercicio van a ustedes resolverlo en su práctica y está en su práctica, pero en vez de tomar 12 megapascales acá, van a tomar 15 megapascales. Inciso D finalmente nos pide dibujar el diagrama T versus S de este sistema, ¿no? Entonces acá vemos un diagrama, vemos el diagrama de nuestro proceso. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, si dibujamos acá o sobredibujamos sobre este diagrama, vamos a decir que está iniciando en este punto. Digamos que acá está ingresando el agua con unas presiones y temperaturas dadas que no son muy elevadas. De hecho, son como cuando está entrando agua líquida, como habíamos visto, entra líquido saturado. Entonces, esta agua está ingresando a la bomba, de tal manera que va a rotar mi bomba y como necesita una potencia de entrada, esta va a expulsar a mi fluido con una presión más elevada. Lo quiere decir que la presión y temperatura han cambiado, básicamente han aumentado un poco. Más que todo, la presión es lo que ha aumentado, una presión elevada, que en este caso es de 12 megapascales. En cambio, la temperatura aún falta, está muy baja todavía. Entonces, para calentar y aumentar la temperatura, nosotros vamos a utilizar un caldero. Entonces, al pasar por el caldero, al ver que ese caldero lo que hace es introducir un poco de calor entra un calor de entrada, entonces mi fluido en este punto, vamos a decir en el estado 1, ya tiene una presión elevada y una temperatura también elevada. Es lo que sucede, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo propiedades, básicamente la presión y temperatura son las propiedades que más, vamos a decir que son un poquito más fáciles de comprender, porque se entiende de manera directa que han aumentado. Entonces, una vez que yo tengo estas propiedades térmicas, que son propiedades térmicas netamente del fluido, yo puedo aprovechar esta energía térmica y convertirla en potencia o trabajo. Cualquiera de las dos nos sirve. No se olviden que potencia es el trabajo, pero por unidad de tiempo, nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es lo siguiente. Estamos acá viendo que una vez que ya tenemos una cantidad elevada de energía térmica, yo voy a introducirlo a mi turbina. Entonces mi turbina tiene unos álabes más o menos, van a estar acá, va a empezar a entrar por mi turbina, van a tener más o menos una forma así de todo el sistema de la turbina, lo cual va a hacer girar a este líquido que está ingresando como vapor, en este caso ya es vapor sobrecalentado en el estado 1, va a ingresar a mi turbina de alta presión o HP, que significa alta presión. Entonces, esa velocidad con esa presión que está ingresando mi vapor va a hacer que gire mi turbina. Por lo tanto, va a generar un trabajo de salida. ¿No? Ese es el propósito. Pero conocemos como por la segunda ley de la termodinámica que no todo se puede convertir en trabajo, nunca hay el 100% de trabajo, por lo tanto siempre hay pérdidas. Las pérdidas es lo que están saliendo acá.
Y aquí hay algún punto bien interesante. Si bien hemos visto un proceso de ciclo Rankine simple, una vez que salía por la turbina tendría que pasar por el condensador y con eso volvería a la bomba. Pero en este caso, lo que queremos hacer es aumentar la eficiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que las propiedades con las que está saliendo de la turbina de alta presión aún son aprovechables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, una parte o una porción de mi fluido se va a ir hacia el caldero nuevamente. Entonces, una parte de mi fluido se va a ir en esa dirección y va a ingresar al caldero. Pero la otra parte va a volver o va a ir, en este caso, perdón, va a ir a mi calentador de contacto directo, que sería esa parte de acá. Entonces va a ir en esta dirección. Ese va a ser mi otro porcentaje. Por lo tanto, vamos a hacer algo interesante acá. Vamos a colocar uno, porque en este punto o en el punto de inicio, mi agua está entrando con toda la cantidad que tiene, o sea, está entrando con el total. Y vamos a decir o vamos a asumir que el total es igual a uno. Entonces está pasando por la bomba, no pierde nada, por la caldera no pierde nada, pasa por la turbina y no pierde nada. Y una vez que pasa por la turbina, este porcentaje o esta cantidad de líquido se divide en dos. Al que está yendo en el estado 4 le vamos a denominar uno menos y. Y al que está yendo por el estado 3 le vamos a denominar y. Estos son porcentajes. No sé cuánto de porcentaje se va hacia la caldera y tampoco sé cuánto porcentaje se va hacia el calentador de contacto directo. Pero si yo sumo y más uno menos y, voy a obtener el valor de uno, que sería el valor del flujo total, ¿no? Entonces, una vez entendiendo esta parte de acá, podemos comprender un poco mejor. Un porcentaje se está yendo nuevamente a calentar, va a pasar por el calentador, por el calentador, por el caldero, y va a volver a tener una presión un poco, ya no tan elevada, pero sí un poco elevada. Y como ha pasado nuevamente por la caldera, entonces ya va a tener una temperatura elevada. Entonces vamos a decir que hay una presión un poco elevada y otra temperatura también un poco elevada. Una vez que yo tengo estas propiedades, vuelvo a ver que tengo energía térmica. Entonces la energía térmica en realidad nosotros lo vamos a utilizar en el sentido de poder convertirlo en trabajo o potencia, cualquiera de los dos. En fin, sabemos que el objetivo es encontrar un trabajo, una potencia que a nosotros nos sirva para poder accionar mecanismos que nos ayuden, ¿no? Máquinas en realidad, como pueden ser tornos y todo lo que haya en la industria. Entonces, una vez que ya tenemos nuevamente energía térmica, volvemos a colocar en la turbina para que esto rote y con eso genere un trabajo de salida 2, ¿no? Entonces teníamos un trabajo de salida 1, ahora tenemos un trabajo de salida 2 y con eso hemos aprovechado un porcentaje del desecho que ha salido hacia nuestra caldera. Pero también falta otro porcentaje. Obviamente que en la turbina de baja presión no va a salir el 100% en trabajo, siempre hay un desecho. Este desecho va a salir hacia a mi estado 6 y por lo tanto, como ya no hay muchas propiedades que sobre aprovechar en este caso, lo vamos a sacar al exterior. Entonces se saca al exterior en forma de calor, por lo tanto en el punto 7 yo ya tengo un fluido que ya tiene una temperatura bastante baja, pero sigue teniendo una presión elevada. Así que antes de introducir nuevamente a volver a la bomba número 2 y volver a iniciar el ciclo, vamos a pasar por una bomba 1, ya sea que la presión en el punto 6 o en el punto 7, perdón, sea elevada o sea muy baja. Si es muy baja, entonces tenemos que elevarlo con la potencia de la bomba, que es lo ideal. Normalmente nos va a salir una presión muy baja, por lo tanto tenemos que elevar esta presión de tal manera que entre a mi contacto directo. Y este contacto directo, o el calentador de contacto directo, es como una cámara de mezclado. Y si se acuerdan, cuando habíamos visto las cámaras de mezclado, cumplía que la presión a las salidas, es decir, presión 9, tiene que ser igual a la presión a las entradas igual. Presión 4 y el otro más una presión o igual a una presión 8. Entonces, esta ecuación se tiene que cumplir, por lo tanto,
Si yo veo mi bomba que tiene una presión igual un poquito menor a la presión 4 y presión 9, entonces yo tengo que volver a modificar este resultado. Es decir, voy a buscar valores más óptimos que me sirvan para mi proceso. Entonces, de esa manera, yo vuelvo a colocar el calentador de contacto directo, se mezcla mi fluido uno menos Y, se mezcla ese fluido, no se olviden que es un porcentaje, es el porcentaje Y. Y este Y se va a mantener durante todo ese proceso hasta que vuelva a ingresar a mi calentador de contacto directo. Entonces, se mezcla un porcentaje uno menos Y, se mezcla mi porcentaje y con eso voy a obtener mi porcentaje total y que vuelve con eso a iniciar mi ciclo. Entonces, en este ciclo, lo que se está haciendo es primeramente aprovechar lo máximo posible mi fluido, las propiedades de mi fluido y sacar todo el trabajo posible. Hemos sacado dos trabajos o dos potencias en la turbina de alta presión y en la turbina de baja presión. Y por último, para no desechar todo esto, un porcentaje de, vamos a decir, un porcentaje que sale de la turbina va al caldero y el otro porcentaje, lo que está, bueno, va a la caldera, perdón, y el otro porcentaje lo que está yendo es al calentador de contacto directo, que sería una cámara de mezclado, que cuando yo tenga mi fluido ya con unas menores propiedades al salir de la turbina de baja presión, entonces yo voy a también mezclarlo con mi porcentaje de agua que hemos sacado de la turbina de alta presión. Y con eso ya tendremos este punto de acá. Cabe resaltar este punto de acá. Ustedes se preguntarán cuáles son las propiedades del estado 2, del estado 3 y del estado 4. Porque si se dan cuenta, el estado 2, 3 y 4 se unen en un punto. Y no, además no es que nos van a dar estas propiedades si se dan cuenta. Entonces vamos a ver qué análisis se debe realizar para este punto de unión o el punto de separación del fluido y distribuirse a las diferentes partes, ¿no? Entonces esa es la manera en que deberían analizar ese tipo de ciclo. Entonces vamos a hacer la solución del problema. Una vez que nosotros ya hemos especificado más o menos cómo va a ser nuestro ciclo, entonces vamos a realizar este problema. Bueno, básicamente lo primero que tenemos que plantearnos es la solución del problema, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos de datos? Tenemos la presión 1, tenemos la presión antes de ingresar a la turbina de alta presión, tenemos la presión al salir de la turbina de alta presión. ¿Qué más tenemos? Tenemos la temperatura en mi estado 1 y también tengo mi temperatura en mi estado número 5. También tengo presión al salir de mi turbina. No se olviden eso. Hay una presión al salir de mi turbina que es igual a 8 kilopascales. Entonces, esos son los datos que yo tengo. Pero también yo tengo que mi potencia neta de salida, o sea, la potencia que va a generar todo mi ciclo, va a ser igual a 100 megawatts. Y esto me va a servir mucho. Bueno, una vez que ya tengo esto y además, si se han dado cuenta, ya hemos enumerado acá, ya les he explicado cómo tenían que enumerar. En mi caso, o sea, en el caso que estamos analizando ahora, nuestro análisis estamos tomando un porcentaje uno menos y, el que va hacia la caldera, y este porcentaje se mantiene hasta volver a mi calentador de contacto directo. Y el porcentaje que va a mi calentador directamente a mi calentador de contacto directo es Y. Esto es importante. Entonces, una vez que ya tengo todo esto, tengo que hacer un balance de masa, como siempre, para todos mis circuitos, o perdón, en este caso, para todos mis ciclos, yo tengo que hacer un balance de masa. Yo planteo que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Por lo tanto, el flujo másico 1, vamos a decir el que está entrando acá, va a ser el mismo flujo másico 2, y estos dos flujos másicos va a ser el mismo flujo másico que el 10 y va a ser el mismo flujo másico que el 9. Y este valor del flujo másico, ¿cuánto es? Es igual a 1. Y tenemos que hacer el mismo proceso para cada uno. Ya se han debido dar cuenta entonces que cuando nosotros analicemos el proceso, el estado 4, es decir, el flujo másico 4, simplemente el flujo másico 4 va a ser igual a Y. Y para el otro caso, es decir, el flujo másico 3, vamos a hacerlo con otro color. El flujo másico 3 va a ser igual al flujo másico 5.
va a ser igual al flujo másico 6, igual al flujo másico 7 e igual al flujo másico 8. Y con eso tiene que ser igual a 1 menos y. Es importante estos porcentajes, siempre tómenlo en cuenta. Estos porcentajes nos van a ayudar también en el momento en que nosotros realicemos un balance de energía. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que realizar todo este proceso. Si se han dado cuenta, este proceso es un poco más largo. Esto nos quiere decir de manera indirecta que es importante hacerlo con orden. Si ustedes tienen un ejercicio parecido y lo hacen como sea, es decir, como en cualquier orden, tranquilamente se van a equivocar y eso les va a producir resultados incorrectos. Por lo tanto, cuando ustedes hagan un problema parecido, ya sea en un examen o algo parecido en un ejercicio que tengan, entonces ustedes tienen que realizarlo de la manera más ordenada posible. Entonces, esa es la recomendación que yo les daría. Una vez que hemos realizado el balance de masa, necesitamos hacer el balance de energía. ¿Cómo hacemos este balance de energía? Bueno, antes que nada, esto es muy importante. Es muy importante colocar los porcentajes de flujo másico que se está subdividiendo en este caso. En este caso, tenemos el fluido 1 significa el fluido completo, es decir, todo el porcentaje total, y es un porcentaje y 1 menos y es un porcentaje. Y este 1 menos y, si se han dado cuenta, está yendo por todo este lugar de acá. Vamos a rayar por todo esto, está pasando por esto, por este fluido, está pasando por esto, está viniendo por acá y llega hasta acá. Ese es todo el camino que está recorriendo este 1 menos y. En cambio, si nosotros hacemos, si nosotros hacemos lo mismo para el otro lado, vamos a obtener algo más simple, que sería simplemente esto. Y ni siquiera está pasando por ningún volumen de control, solamente por el calentador de contacto directo. Una recomendación antes de continuar sería que 1 menos y es una expresión muy larga, vamos a decir, entre comillas, porque no es tan larga, pero sí convendría, en vez de colocar 1 menos y a este proceso que está pasando por una caldera, ya digamos un volumen de control, 2, 3, 4 volúmenes de control, en vez de eso colocarle un y, es decir, en vez de 1 menos y, colocarle y, y, esto va a ser y esto y. Y acá, en vez de colocarle y, va a ser 1 menos y. Y de ahí nos olvidamos, nos empezamos a fijar un poco más en simplemente el porcentaje y, que va a ser una constante básicamente que vamos a manejar. Entonces, esto es muy importante, es mucho, muy importante, ¿no? Eso tómenlo en cuenta cuando realicen problemas de ciclo ranking con sus variaciones para mejorar la calidad. En realidad, para mejorar la eficiencia. Entonces, una vez que tenemos eso, nosotros podemos hacer el balance de energía, tomando en cuenta lo mismo que en los anteriores ciclos, que solo vamos a considerar las entalpías y si hay calor de entrada, salida o trabajo de entrada o salida. Entonces, vamos a realizar ese análisis para cada uno. El más sencillo o el que ahorita es un poquito más complicado, vamos a decir que es la caldera. Si nosotros rayamos o delimitamos nuestro volumen de control, todo lo que está ingresando es todo lo que tenemos que tomar en cuenta. En este caso hay un calor de entrada, por lo tanto sí hay este valor, pero nada de esto existe, por lo tanto eso se elimina. Lo otro es que hay una entrada, hay dos entradas y dos salidas, por lo tanto tenemos que hacer uno para cuando el fluido es igual a la unidad o el porcentaje es el total y el otro cuando hay una cantidad del porcentaje que sería en este caso 1 menos y. Por lo tanto tenemos que hacer lo siguiente. 1 menos y multiplicado por la salida, en este caso por 5 o por H5, que sería la salida de una de las salidas, vamos a decir. Sería una de las salidas. Y la otra salida sería multiplicar 1 por la entalpía del estado 1. Por lo tanto, esas serían las dos salidas. Ahora hacemos lo mismo con las entradas. ¿Dónde estaría la entrada? Estaría en el estado número 10, que sería acá. En este estado número 10 está ingresando todo mi fluido, es decir, igual a 1 por
la entalpía 10. Pero como es entrada negativa, entonces menos uno por entalpía 10. Y menos el porcentaje uno menos y por la entalpía 3, que igual está ingresando a mi caldera. Por lo tanto, sería uno menos y por la entalpía 3. Y con eso ya tenemos el, la ecuación para la caldera. Pero ahora esto fácilmente tenemos que pues factorizar, considerando que uno menos y es un factor común y uno es igual a un factor común. Por lo tanto, decimos el calor de entrada es igual a uno menos y por la entalpía 5 menos la entalpía 3 más la entalpía uno menos la entalpía 10 por la unidad. Y con eso ya tenemos la ecuación para la caldera. Y tenemos que realizar la misma, vamos a decir, la misma dinámica para todos nuestros volúmenes de control. En este caso, ahora tenemos que analizar nuestras turbinas. Vamos a tratar de hacerlo de manera general, es decir, tomando en cuenta las dos turbinas. En fin, sabemos que la turbina o la potencia de salida total va a ser la suma de estas dos turbinas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Bueno, entonces yo digo que mi potencia de salida total, negativa, por cierto, porque es negativa cuando es de salida, tenemos que tomar en cuenta primero para este y luego para este. Entonces sería, primeramente no habría nada de entrada, tampoco hay calor de salida, solo hay un trabajo de salida. Y tomar en cuenta las entalpías de salida y entrada. Entonces para mi turbina de alta presión sería entalpía de salida, que sería uno por la entalpía 2 menos la entrada, que sería uno por la entalpía uno del estado uno, ¿no? Y eso sería para mi primera turbina de alta presión. Hacemos lo mismo, pero para nuestra turbina de alta presión. Por lo tanto, decimos uno menos Y, lo que está saliendo, por la entalpía 6, que estaría acá. Lo que está saliendo, no se olviden eso. Entonces, eso está acá. Y lo que está entrando, menos lo que está entrando, menos uno menos Y por la entalpía 5. Y eso estaría acá. Una vez que ya tenemos esta ecuación, incluso podemos factorizarla, podemos hacer que nuestra ecuación se vea de manera más sencilla. ¿Cómo hacemos eso? Fácilmente. Tenemos valores que son factorizables, que sería en este caso uno menos y, que sería h6 menos h5 por uno menos y. Es la forma. Y en el otro caso sería uno o más positivo entalpía 2 menos entalpía 1. Y con eso ya tendremos la potencia total, la potencia de salida de nuestra turbina. Y con eso acabaríamos para las calderas y para las turbinas. ¿Para qué nos faltaría? Nos faltaría para el condensador, para las bombas y para el calentador de contacto directo. Para el condensador es más sencillo. Como ya les dije, tenemos que tener en cuenta el porcentaje que está entrando de fluido al condensador. En este caso está entrando 1 menos Y. Y además tenemos que entender que en el condensador hay un calor de salida. Entonces yo digo menos el calor de salida es igual a uno menos Y por la entalpía 7 menos uno menos Y por la entalpía 6. O básicamente podrían hacer todo en conjunto. Si saben que el porcentaje de fluido es uno menos Y, directamente colocaban uno menos Y, entrada menos salida. Sería, perdón, en este caso sería salida menos entrada siempre, ¿no? Uno menos y por h7 menos h6, pero debido a que el signo es negativo, eso se invierte y se va a convertir uno menos y por entalpía 6 menos entalpía 7, y con eso ya tendrían para el condensador. Lo mismo hacen para la bomba. Entonces, en este caso, para el calentador vamos a hacer. En el calentador hay tres fluidos que están, bueno, en este caso hay dos entradas y una salida. Las dos entradas tienen que sumarse y tienen que restarse con la salida. En este caso sería 1 por entalpía 9 la salida y las dos entradas sería Y por la entalpía 4 y más 1 menos Y por la entalpía 8. Con eso se suman y van a ser igual a 1 por la entalpía 9. Y con eso tendríamos el calentador de contacto directo. Ya no nos queda nada más que hacer para nuestras bombas. Lo último, entonces, para la bomba 1, como vemos acá, tenemos el porcentaje que está entrando es uno menos Y, por lo tanto sería salida menos entrada. Sería un trabajo de entrada, no se olviden que la bomba normalmente tiene trabajo de entrada. Entonces, la bomba tiene un trabajo de entrada que es igual a uno menos Y por la entalpía 8 menos la entalpía 7. Muy bien. Y si nosotros tendríamos que encontrar otra ecuación, como lo hacíamos siempre,
Lo único que vamos a tomar en cuenta es el volumen específico de la entrada, que sería en este caso el volumen específico de 7, multiplicado por la diferencia de presión de salida menos entrada, presión 8 menos presión 7. Y esto multiplicarlo por la cantidad de porcentaje de fluido que esté ingresando a mi bomba. Es para mi bomba 1 y para la bomba 2 de igual manera. En este caso, el porcentaje que está entrando es igual a 1. Entonces, diríamos, el trabajo de entrada de la bomba es igual a 1 por la entalpía 10 menos la entalpía 9. Y lo mismo si representamos en función del volumen específico y las presiones. Volumen específico 9 por presión 10 menos presión 9. Y con eso ya tendríamos todas las ecuaciones para todos nuestros volúmenes de control. Y por último, una vez que ya tenemos todas las ecuaciones, lo último que tenemos que hacer es encontrar las ecuaciones de lo que nos piden. En este caso nos piden la eficiencia y también nos pide encontrar algunas propiedades, ¿no? Vamos a iniciar con el rendimiento primero. El rendimiento conocemos que se define como 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Por lo tanto, yo tengo una ecuación para mi calor de salida y también tengo una ecuación para mi calor de entrada. Encuentro estos dos valores, reemplazo en esta ecuación y ya tengo mi rendimiento. ¿Qué más nos falta? También lo que nos está pidiendo el flujo másico. ¿Cómo puedo encontrar el flujo másico? Es por esta razón que me está dando la potencia neta de salida. Porque yo sé primeramente que el trabajo neto de salida es igual al trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Pero también hemos visto que este trabajo neto de salida va a ser igual a un calor de entrada. Si manejamos como tal esto, podemos mandarlo a dividir, que sería potencia neta de salida sobre el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Y eso sería mi flujo másico. Y esta ecuación es válida. Entonces, pero si yo quisiera hacer de otra forma, es decir, quisiera hacerlo de otra forma más sencilla, sin necesitar el trabajo de salida ni el trabajo de entrada, entonces puedo ser asumiendo o conociendo que el trabajo neto de salida es igual al trabajo neto de entrada. Entonces, como estos dos son iguales, yo sé que el calor neto de entrada se define como el calor de entrada menos el calor de salida. Y aquí está lo importante y lo interesante también, que quiero que lo tomen en cuenta. Cuando el calor es de entrada, perdón, cuando yo tengo esta ecuación de acá, perdón, tengo un calor de entrada y un calor de salida. Estas dos propiedades, si se dan cuenta, ya lo hemos usado anteriormente. ¿En dónde? Para encontrar la eficiencia térmica. Entonces, ¿para qué yo voy a calcular el trabajo de salida y además la suma de los trabajos de entrada? Porque tienen que sumarlas estos trabajos de entrada. ¿Para qué voy a utilizar estas tres ecuaciones que sí nos van a servir y nos van a sacar resultado parecido o igual al que vamos a sacar con calores? Si ya tengo los valores de calor de entradas, entonces, de entrada y salida, por lo tanto, como ya conozco estos dos valores, yo voy a utilizarlo con el calor de entrada y el calor de salida, que va a ser más sencillo para mí. ¿Qué más nos piden? También nos pide el diagrama en T versus S, pero eso lo vamos a hacer cuando estemos realizando las propiedades. Entonces es importante, si se han dado cuenta, encontrar el calor de entrada y el calor de salida. Solo eso. Bien, aclaración. Y aquí viene el punto importante que quisiera que tomen en cuenta. ¿Qué vamos a hacer cuando, antes de entrar a propiedades, qué vamos a hacer en este punto donde se están separando en porcentajes el fluido? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución a esto? Porque yo no tengo propiedades en el estado 2, no tengo propiedades en el estado 3 y tampoco en el estado 4. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Muy bien, entonces vamos a recurrir a esta parte de acá. Si podemos verlo de manera más cercana, en este caso sería más o menos así. Está entrando el porcentaje total de nuestro fluido a, este, a nuestra, en esta parte, bueno, este dispositivo se llama en realidad unión T. Así se llama, es la unión T, lo cual, bueno, lo principal de ese fluido es que está entregando, bueno, lo principal de este accesorio que nos sirve es que va a ingresar una porción del fluido se va a ir hacia esa parte y el otro porcentaje se va a ir hacia abajo. Es decir, se va a dividir nuestro fluido de esa manera, ¿no? Va a pasar y se va a dividir y por lo tanto no sabemos qué porcentaje se irá hacia el estado 4 ni qué porcentaje se irá hacia el estado 3. Ahí está lo importante. Una vez que conocemos esto, como yo sé que este punto simplemente es como una unión de los tres estados, puedo decir
que el estado 2, el estado 3 y el estado 4 son lo mismo. ¿Por qué? Si nosotros tomamos en cuenta una agua, o sea, vamos a tomar una olla en cuenta, una olla llena de agua, y se nos ocurre agarrar un vaso y el vaso sacarle una porción de lo que está en nuestra olla. Si medimos nuestras propiedades en esta agua, ya sea las propiedades intensivas en este caso, porque las propiedades intensivas no se olviden que no dependen de la masa, tales como la presión, temperatura, volumen específico, energía interna específica y entalpía. Estas propiedades no dependen de la masa. Por lo tanto, cuando hagamos un análisis de estas propiedades, vamos a obtener las mismas propiedades intensivas, perdón, para este vaso pequeño de agua para esta olla. Entonces es como sacar un porcentaje nada más, pero las propiedades siguen siendo las mismas. Esto nos da una indirecta a que el estado 2 es lo mismo que el estado 3 y es lo mismo que el estado 4. Y en realidad, cuando nosotros hacemos cualquier ecuación que hemos encontrado, lo que nos interesa son las entalpías. Por lo tanto, con esta explicación podemos decir que la entalpía 2 es igual a la entalpía 3 y es igual a la entalpía 4. Y hasta ahí ya no nos interesa más. Hasta ahí era nuestro análisis de esta parte de acá, porque lo demás ya no nos interesa. Una vez que ya tenemos en cuenta el estado 2, 3 y 4, puedo realizar los demás estados sin ningún problema. Eso es importante tomar en cuenta. Muy bien, una vez que ya tengamos eso en cuenta, lo único que tenemos que realizar es propiedades. Ver los estados primeramente que tenemos datos. Estado 1, tenemos datos, tenemos presión 1, temperatura 1. En el estado 2 y 3 y 4 son son el mismo estado, no se olviden eso. Entonces, tiene la misma presión y también tiene que cumplirse que en una turbina, si no nos dice otra cosa, o si no nos dice que tiene, vamos a decir, si no nos dice que tiene eficiencia nuestra turbina, se comporta como un proceso isentrópico. Por lo tanto, si yo tengo un proceso isentrópico, la entropía es constante, tal como vemos acá. Muy bien. Otro dato importante acá también es el estado número 6 que está saliendo o es lo que sale de la turbina de baja presión. ¿Qué es lo que está saliendo? Bueno, está saliendo un porcentaje del fluido y además tenemos que tomar en cuenta que acá sí tenemos propiedades. Tenemos que la presión es igual a 8 kilopascales y por ende, como es una turbina nuevamente, tenemos que asumir que si no nos dicen que tiene eficiencia isentrópica, entonces tenemos que asumir que la entropía en el estado 6 es la misma que la entropía en el estado 5. Y con eso tendríamos las propiedades del estado 1 al 6. Lo único que nos faltaría son las propiedades del 7, 8, 9 y 10. Es importante acá tomar en cuenta el ciclo. Muy importante. Como les decía, en el punto, vamos a decir en el punto 7, que vamos a decir que este es como el inicio. Yo diría que el inicio en realidad sería en el punto 9 porque en este punto va a iniciar todo. Va a iniciar en ese punto de tal manera que va a pasar por mi bomba de manera isentrópica hasta llegar a una presión 10. Una vez que llega a mi presión 10, va a atravesar una isóbara, que es esta curva que vemos acá. Entonces, va a atravesar una isóbara que va a ser en realidad un proceso entre el proceso del 10 a 1, va a ser a presión constante. Por lo tanto, si tomamos en cuenta este dato, es decir, que la presión va a ser constante, entonces tenemos que tomar automáticamente en cuenta que la presión en 10 y en 1 son la misma. Ese es un dato importante. Una vez que ya tengo la salida en este punto, ya estamos acá, no se olviden que estamos haciendo esto. Estamos haciendo de esta manera. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Ah, la turbina. ¿Cómo les decía que se comporta la turbina? La turbina se comporta como si estuviera en entropía constante. Por lo tanto, como este es un diagrama T versus S, la entropía es constante, sería una recta. Por eso baja de esta manera, que es una recta, hasta el punto 2. Ahora, para no colocar acá, decir colocar en este punto, va a bajar hasta el punto 2, perdón. Perdón, permítanme un momento. Va a bajar hasta el punto 2 y sabemos que el punto 2, el punto 3 y el punto 4 son lo mismo. Por lo tanto, una parte del fluido va a ir nuevamente hacia mi calentador de contacto directo. Es decir, va a salir, va a venir
y directo se va a ir a mi calentador de contacto directo, ¿no? Pero mientras el otro porcentaje, este es de esta forma, está yendo hacia este punto, ¿no? No se olviden eso. Lo otro es lo siguiente, vamos a cambiar de color para que se entienda un poco mejor. Está yendo nuevamente a mi caldera, por lo tanto va a hacer este proceso. Obviamente en este caso no va a calentar a la misma temperatura que en el punto 1, va a calentar a una temperatura menor, que en este caso es igual a 500 grados centígrados. Una vez que pasa por nuevamente por mi caldera, vuelve, vamos a decir, va a volver a ingresar a mi turbina de baja presión. Nuevamente, esta turbina se comporta como si fuera un proceso a entropía constante. Por lo tanto, nos quedaría una recta, ¿no? Una recta, perdón, mi pulso. Vamos a mejorar esto como una recta, ¿no? Y con eso terminaríamos el punto o el proceso de la turbina. Lo que pasa ahora es que estamos en el punto 6. En el punto 6 lo que está sucediendo es lo siguiente. Va a atravesar mi condensador. Ustedes saben que el proceso de 6 a 7, que es a través del condensador, es a presión constante. Por lo tanto, va a ser una línea recta de 6 a 7. Y por último, como ya pasamos el condensador, lo último que nos falta es la bomba. Y de la bomba viene de 7 a 8, donde la presión o de 7 a 8, donde la presión 8, 9 y 4 son las mismas y están atravesadas por esta isobra. Vamos a dibujar de esta forma de color, por esta isobra de acá. Y en el punto 9, o vamos a decir que este punto de acá, en realidad, bueno, en este proceso de acá, vamos a decir, en este proceso de a presión constante, es lo que entra a mi calentador de contacto directo para que en el punto 9 salga como un fluido ya nuevamente como el que habíamos ingresado en un inicio y con eso se completa nuestro ciclo. De esa manera funciona nuestro proceso o nuestro ciclo, en este caso Rankine. Importante, ¿qué es importante tomar acá? Es importante tomar en cuenta que esta parte, si nosotros tenemos una entropía, es decir, si hay entropía o consideramos eficiencia en nuestras bombas, automáticamente el ciclo va a cambiar. Se va a hacer un poquito así más o menos de esta parte de la bomba. No se olviden que la entropía siempre va creciendo, es decir, va a aumentar. En el otro caso, en las turbinas, sería de esta forma más o menos nuestro ciclo. Y de esta forma se va a ir variando nuestro proceso en este caso. Es importante tomar en cuenta esto. Una vez que ya tenemos esto, lo único que tienen que hacer es lo que ustedes ya saben hacer, es ir a tablas y encontrar valores. Ni siquiera ir a tablas, básicamente ir directamente a un programa que ya conocen y realizar los cálculos que necesitan. Bueno, en el estado 1 sabemos que se va a comportar como vapor sobrecalentado y el estado 5 también se va a comportar como vapor sobrecalentado. Hallamos las propiedades y vamos a obtener la entalpía y la entropía. Con estas dos propiedades que ya voy a obtener, voy a encontrar las entalpías en 2 y en 6. Por lo tanto, entalpía en 2, que se va a comportar como vapor sobrecalentado también, va a ser igual a este valor. Y la entalpía en 6, que se va a encontrar a mezcla saturada, va a ser este valor. Una vez que yo tengo en cuenta esto, pues vamos a decir que vamos a tomar en cuenta una vez que tenemos esto, vamos a volver a analizar nuestras propiedades que no tenemos. Entonces es importante tomar en cuenta esta gráfica de acá, porque si bien ya tenemos de nuestros estados del 1 al 6, es decir, ya tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, tenemos básicamente toda esta parte, tenemos que tomar en cuenta ahora el 7, el 8, el 9 y el 10. Datos importantes. 10 y 9, entropía constante. 8 y 7, entropía constante. 9 y 4, presión constante. 10 y 1, presión constante. Presión 7 y 6, presión constante. Y 8 y 9, presión constante. Eso es importante porque cuando nosotros analicemos esto, vamos a volver a esta gráfica y para el estado 7
siempre tenemos que considerar que si no nos dan otro dato de referencia, en las bombas, ya sea que sean 3, 4 bombas, van a obtener que el fluido está entrando como líquido saturado. Muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en este punto, de manera teórica, nos dice que el fluido siempre va a ingresar como líquido saturado. Por lo tanto, aunque no tengamos ninguna otra propiedad aparte que la presión, yo tengo que entender que si no me dicen nada respecto a cómo está entrando en mi bomba, voy a asumir que es líquido saturado. Por eso en el estado 7 y en el estado 9, yo lo considero como líquido saturado. Y lo otro es considerando la presión. Presión 7 y 6 iguales. Presión 8 y 2 también son iguales. Y con esto tendríamos estos dos estados ya para calcular simplemente las entalpías. ¿Qué es lo que nos falta? Nos faltaría encontrar la entalpía en 8 y la entalpía en 10. Entonces, una de las formas es encontrando de esta ecuación de acá para nuestro punto 8 y para otra forma que también lo hemos visto es para el estado 10 puede ser encontrando que la entalpía o la entropía, perdón, es constante. Cualquiera de las dos formas nos va a salir un resultado similar o parecido. ¿Me da un momento, por favor? Perdón. Con estas propiedades, entonces, ustedes ya pueden encontrar los valores. No es necesario más calcular. Van a encontrar el valor para la entalpía 7. Si es que van a calcular de esta forma, tienen que encontrar sí o sí el volumen específico 7. Una vez encuentren eso, pueden encontrar la entalpía 8. Para el estado 9 pueden encontrar la entropía 9 y entalpía 9. Y así encontrar el estado número 10, que va a ser como líquido comprimido, y van a encontrar la entalpía número 10. Y con eso, una vez que ya tengan todos los procesos que ya han realizado, es simplemente reemplazar. Entonces, antes de ingresar directamente a encontrar el calor de entrada o el calor de salida, es necesario encontrar los porcentajes. No se olviden que estos porcentajes, estos porcentajes que tenemos que tomar en cuenta acá, están en función de nuestra variable y. Entonces, tenemos que encontrar y. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para esto nos sirve nuestro calentador de contacto directo. Tenemos esta ecuación. Tengo el valor de la entalpía 9, tengo el valor de la entalpía 8 y tengo el valor de la entalpía 4. ¿Qué es lo que tengo que realizar? Bueno, lo que tengo que realizar es despejar la variable y. ¿Cómo voy a hacer esto? Simplemente es multiplicar nuestros valores de las entalpías y finalmente es factorizar la variable y, que al final nos va a quedar un valor de y igual a 0.2174. Una vez que encuentren este valor, recién pueden ir a calcular el calor de entrada o el calor de salida. Y al final se han dado cuenta o nos damos cuenta cuánto porcentaje se está subdividiendo. Entonces, si se dan cuenta, hacia el estado 3 casi se está yendo el 80%, y al estado 4 solamente el 22 o el 20%, ¿no? Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Una vez que tomen esto en cuenta, ustedes pueden realmente calcular el calor de entrada o el calor de salida como a ustedes les pueda parecer de mejor forma. Entonces encontraríamos el calor de entrada, que sería reemplazar los valores que hemos encontrado, y nos va a dar un calor de entrada igual a 3268.03 kilojoules por kilogramo. Y hacemos lo mismo con el calor de salida. ¿Qué hacemos con el calor de salida? Que va a ser igual a 1 menos 0.2174 por la entalpía 6 menos la entalpía 7. Una vez encontrando el calor de salida, va a ser igual a 1778,76 kilojoules por kilogramo. Y con eso se acaba nuestro problema. Porque lo único que tenemos que hacer es reemplazar en los valores. Hallamos el flujo máximo. Potencia, sabemos que es 10 megawatts, o en realidad 100 megawatts, dividido sobre 3268, que es el calor de entrada menos el calor de salida, y vamos a obtener un flujo másico de 67,1 kilogramos por segundo. Que es importante también encontrar la eficiencia térmica. Reemplazamos valores y vamos a encontrar una eficiencia térmica del 45,6%, que es muy elevado, o sea, es una eficiencia muy, muy buena, vamos a decir. No es una eficiencia tan, vamos a decir, tan grande, pero para hacer una máquina térmica, la eficiencia está bien, es una eficiencia que es aceptable para nosotros. Entonces, ya tenemos el flujo másico y ya tenemos
la eficiencia. Lo último que nos faltaría es hacer el diagrama que ya lo habíamos hecho cuando hemos hecho las propiedades. Y con eso terminaríamos este problema. Lo único que ustedes tienen que cambiar para realizar su problema de su práctica es tomar en cuenta que en este caso, solo vamos a hacerlo acá, este valor de la presión es 15 megapascales. Y si este valor cambia, va a cambiar el valor de la presión 1. Y con eso va a cambiar algunas propiedades, pero lo demás va a ser lo mismo. Con eso sería todo este ejercicio. Es importante tomar en cuenta cómo estamos dividiendo, porque por un lado podrían pedirles el flujo másico de ciertos estados, puede ser. Por ejemplo, puede pedirles el flujo másico del estado 1 o el flujo másico del estado 4 o el flujo másico del estado 7, digamos. Entonces, ustedes tienen que multiplicar el porcentaje de flujo másico por el flujo másico que hemos encontrado. Nuestro flujo másico era 67,1. Entonces, para mi flujo másico 1 tengo que multiplicar 1 por 67,1. Para mi flujo másico 3 tengo que multiplicar 1 menos y por 67,1. Y para mi flujo másico 4 tenemos que multiplicar y por 67,1. Y con eso voy a encontrar valores para mis flujos máxicos, ya sea 1, 3 y 4, si es que me pidieran. O tal vez me podrían pedir el flujo másico 7 o el 10 o cualquiera de esos flujos máxicos. Pero siempre tenemos que multiplicar por el porcentaje. Es importante eso, tomar en cuenta eso. Otro dato importante, recuerden el orden es muy importante. Nuevamente la recomendación, en vez de empezar con estos dos, tal vez, bueno, yo les recomiendo empezar siempre con el balance de masa. Pero en vez de balance de energía, pueden optar por ecuaciones de lo pedido. Una vez que ya tienen estos dos, el balance de energía solo lo hacen para los estados que necesitan. Por ejemplo, en este caso, solo necesitábamos calor de entrada y salida. Entonces teníamos que hacer un análisis para el condensador y otro análisis para el caldero, nada, para la caldera, perdón. Nada más. Luego de eso era propiedades, reemplazar y fin del problema. Con eso se termina nuestro problema. Es un problema bastante largo, sí, pero es importante que ustedes lo hagan de manera ordenada y cuidadosa, teniendo en cuenta que se pueden equivocar. Bueno, con esas consideraciones que les estoy dando, espero que no tengan mayor problema en resolver algunos ejercicios. Vamos a tratar de resolver un ejercicio más en el siguiente video, que va a ser el problema número 5, y con eso acabaríamos los ciclos Rankine. Gracias por su atención, nos vemos en el siguiente video.